buenas tardes. Vamos a continuar con las presentaciones de nuestro primer seminario internacional de bibliotecas académicas y especializadas, retos para el cambio social y transformación digital. En esta oportunidad tenemos la presentación denominada Repositorios Digitales Peruanos, retos y oportunidades en el marco de la inteligencia artificial. Para ello ya está con nosotros el señor Livio Guaroto de la UPC. Desempeñó como jefe de informática del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Marcelino Champañac y como responsable del repositorio académico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Un aplauso para Livio Guaroto. Bien, muy buenas tardes, gracias por la presencia. Tenemos 15 minutos para comentar algunas de las actividades o experiencias que hemos venido desarrollando en esta parte de los repositorios y comentarles algunas actividades que se han dado o que se vienen dando en el ámbito de la inteligencia artificial. Brevemente, algunos aspectos, algunas consideraciones de la situación de repositorios en el Perú, es decir, cómo la comunidad, o en el caso de Perú, vamos a enfrentar todas las bondades, ventajas que estamos viendo día a día con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y luego algunas fuentes que ayer hemos revisado con el grupo que estuvo en el taller y algunas aplicaciones que hemos podido recopilar en estos últimas, o por lo menos en este año, con respecto al trabajo de la inteligencia artificial y los repositorios. Bien, ¿qué tenemos hoy en día sobre el trabajo de los repositorios en Perú? Hay instituciones que están trabajando con el DSpace 5, 6 y 7. Sabrán también que, por lo menos desde la página web de DSpace, en abril del próximo año sale la versión 8, ¿no? Y el siguiente año 9 y el siguiente 10. Es decir, ya está planificado las salidas, por lo menos en la página de DuraSpace, las siguientes versiones, ¿sí? Tenemos también el proyecto de Perú CRIS con software de DSpace CRIS y Pure, ¿no? Que también está, creo que han tenido o van a tener alguna presentación sobre eso, ¿no? También tenemos recolectores, 2 recolectores por lo menos hasta ahora. Una vez que Perú CRIS empiece a trabajar con los demás sistemas CRIS de las instituciones, se convertirá en un tercer recolector, ¿no? El uso de Dataverse, que creo que me parece que hay algunas presentaciones de algunas experiencias sobre Dataverse, sobre los repositorios de datos, y también instituciones que están trabajando con el REST API, que son las aplicaciones que tiene el DSpace, ¿no? Algunas universidades o instituciones trabajando con temas de geolocalización, integración de Almetrix, ¿no? Con la versión gratuita. Y un elemento también que hemos podido observar últimamente, o en los 2 últimos años, que hay un mayor número de instituciones que están migrando hacia servicios en la nube, tanto públicas como privadas, ¿no? Es decir, en lugar de tener servidores físicos, están, para el caso de los repositorios, están migrando a servicios en la nube. También se han producido, o algunas instituciones tienen ya algunos dashboards para medir métricas, ¿no? Hay reporteadores también para poder extraer archivos muy distintos a lo que arroja, digamos, el propio formato CSV del DSpace, ¿no? El tema de la arquitectura de los repositorios, ¿sí? Ya se está desarrollando hace más de 2 años, una implementación bajo arquitecturas, no de contenedores, ¿sí? Esto permite que el repositorio, en este caso el DSpace, trabaje sobre microservicios, con lo cual el tema de caerse es casi nula en muchos de los casos. El tema de la integración con ORCID, hay varias instituciones, creo que como mínimo 10 que tienen suscripciones a ORCID. Aplicaciones con estándar RDF, que hay una institución que ha desarrollado este tema, datos estructurados, Data, y algunas aplicaciones sobre apps sobre los repositorios, ¿no? Eso creo los que estuvieron presentes en la reunión que hizo con CITEC, mencionamos algunas de estas aplicaciones, ¿no? Estas son algunas de las interfaces que se están usando ahora para el dashboard. Se utiliza
Elastic como motor de base de datos y se puede utilizar Grafana o Kibana para poder desarrollar cómo están construidos estos datos, que son, repito, interfaces que hoy en día se tienen para los repositorios en DSpace, ¿no? Utilizan archivos log o también las bases de datos en Postgres o, en el caso de Oracle, también, ¿no? Dicho sea también que la versión 7 del DSpace ya no trabaja con la base de datos Oracle, ¿no? Así que para aquellos que tienen todavía la versión 6, hay que migrar esa base a Postgres. El tema de Elastic con Kibana, también algunas experiencias para temas de portales de OJS y, como dije, dos instituciones por lo menos que han desarrollado apps para poder hacer búsquedas al repositorio, ¿no? Y el tema del API quizás no se conoce mucho, pero hay varias instituciones que utilizan el API REST para poder hacer aplicaciones o interactuar con aplicaciones desarrolladas en la propia institución consumiendo datos del repositorio, ¿sí? A nivel de Postgres, a nivel de SQL y en algunos casos aquellos que tienen Pure también, ¿no? Y lo que les decía, el tema de datos estructurados y linked data, estos hay una experiencia que se ha desarrollado a nivel del DSpace Case, ¿no? Y el tema de lo que les decía, los sistemas o la aplicación de reportadores, también que facilita la extracción de datos en un formato más simple, más sencillo. Estas son algunas de las actividades o aplicaciones que hoy en día podemos ver, por lo menos en el caso de Perú, de lo que se ha venido desarrollando a nivel del DSpace. Cuando vemos esta noticia, o cuando salió publicado el 30 de noviembre el tema del ChatGPT, pues todo cambió, ¿no? Todo se alteró, no solamente en el ámbito de los repositorios, sino en cada una de las áreas del conocimiento y en el aspecto laboral se está modificando los procesos, las actividades, ¿no? Nuevos servicios. Esta es una página donde ustedes pueden ver el desarrollo de las aplicaciones que se están dando en este momento. Ahí ya se está evaluando el ChatGPT de la versión 5, ¿no? Eso está ya en una fase de desarrollo interno y que seguramente en su momento, cuando maduren, van a reemplazar a las versiones que hoy en día están en producción, ¿sí? En cuanto a estos servicios, hay mucha información, algunas quizás más recientes que otras, con respecto a los servicios de bibliotecas y inteligencia artificial. Esta es una publicación que salió en el 2022, en octubre si no me equivoco, en donde hacen una serie de análisis sobre los servicios que hoy en día debería tener la biblioteca con respecto a los servicios de inteligencia artificial. Dicho sea de paso, hay muchas universidades que hoy en día ya tienen un bot o un chatbot construido con inteligencia artificial, ¿no? Publicaciones que empezaron a salir a raíz, repito, de la publicación del ChatGPT. Son dos publicaciones que salieron en enero y marzo con respecto a las posibles o los posibles servicios que se podrían dar con el tema de inteligencia artificial. Decía también ayer en el taller que esta publicación, o la más reciente que fue en marzo, no contemplaba el hecho de poder hacer análisis bibliométrico, por ejemplo, con el ChatGPT o con alguna herramienta similar. Hoy día ya se puede hacer eso, ¿sí? A raíz de que estos servicios, repito, están actualizándose, ¿no? Hace poco menos de 2 semanas ha habido una actualización del ChatGPT donde ha cambiado en gran medida parte de la manera como se venía interactuando. Entonces, algunos de estos servicios, indudablemente, o todos estos, son las que vamos a ver en la biblioteca, y uno de ellos es el servicio del repositorio. También a nivel de fuente de información, y creo que en los días previos o en los días que han tenido las exposiciones con los proveedores, han mencionado que parte de los servicios que están desarrollando ya están interactuando con características o herramientas de inteligencia artificial. 3 publicaciones que salieron en Nature de este año, donde hablan sobre los diferentes fuentes de información o bases de datos que están desarrolladas con inteligencia artificial, ¿no? Ese es el escenario hoy en día, repito, de lo que nos estamos o que estamos viendo y que tenemos que enfrentar, o el personal que trabaja en biblioteca. Frente a eso, lo que hicimos fue hacer un análisis también sobre estos servicios y la interacción de los repositorios, ¿no? Entonces, cuando vemos o hacemos una interacción de estos dos elementos, encontramos
alguna de estas actividades que mencionamos, ¿no? En los sistemas de búsqueda, vamos a ver que ya hay un chatbot construido bajo inteligencia artificial en un repositorio, hay una experiencia en Brasil, el tema de la extracción de datos, que también ya se está haciendo en nuestro medio, y algunas otras ejemplos que hemos podido recolectar, ¿sí? Con respecto a los repositorios, no propiamente con el DSpace, pero hay 3 repositorios que tenemos acá que seguramente ustedes han escuchado que ya tienen alguna característica de inteligencia artificial. Semantic Scholar para el tema de las búsquedas, ¿no? El repositorio de Core, que tiene también servicios o parte de los servicios con los cuales se presentan, han sido desarrollados con tecnología de inteligencia artificial, y obviamente Dimension también, que tiene parte de estas características, ¿sí? En cuanto a un repositorio propiamente dicho, Archive es uno de los primeros ejemplos que podemos ver, ¿no? Tienen 2 servicios puntuales, uno para generar de manera automática los resúmenes en audio, ¿no? Y estos se van a una plataforma en donde uno puede escuchar el audio de los resúmenes en una interfase con una interfase de audio, ¿sí? Eso es automático, ¿no? Se registra y automáticamente hay una aplicación desarrollada con inteligencia artificial que genera y te lleva a una página donde tú puedes escuchar el audio, repito, del resumen de cada uno de esos registros. Y el tema de las alertas también es una alerta automatizada, y lo que hace cuando uno se suscribe es que la herramienta reconoce los términos, las búsquedas que uno va haciendo, y en base a esas búsquedas él te va mandando las alertas en función a las temáticas que uno va habiendo hecho en esta plataforma, ¿sí? Son 2 ejemplos muy concretos que tenemos sobre esto. Les decía del tema del chatbot, ¿no? El mes pasado estuvimos en Brasil en el evento de Viredial y se presentó esta experiencia del repositorio de esta institución de Fiocruz, ¿no? Ellos han desarrollado ya un chatbot para el repositorio. Ahí tienen ustedes algunas de las interfaces. Esto ya lo venían haciendo desde el 2021, 2022, y ahora está más entrenado, digamos así, este chatbot, ¿sí? Lo pueden ustedes ubicar, ahí está, ha sido desarrollado ahí con un framework llamado Rasa, que es una de los frameworks de acceso libre o open source que se está utilizando para desarrollar un chatbot, ¿no? Aquellos que quieran implementar un chatbot para un repositorio, para un portal, podrían utilizar este framework, ¿no? Hay bastante información disponible para eso. Obviamente que hay una serie de elementos que hay que tener en consideración para poder implementar este chat, por lo menos en el ámbito del DSpace. Otra experiencia también que lo compartimos hace 2 semanas, me parece, en la Biblioteca Nacional, es la experiencia de la Universidad Pacífico con respecto a la identificación de los términos de ODS para los artículos científicos que ellos tienen, ¿no? Entonces nos comentaba Yuri, que es una de las personas que trabajó, o uno de los miembros del equipo que trabajó que participó en este desarrollo, que utilizaron el ChatGPT para poder identificar una lista de ODS para cerca de 2.500, cerca de 5.000 artículos que tenían por procesar. En el caso de UPC, lo que hemos hecho desde mayo de este año fue utilizar el ChatGPT, la versión 4, para poder generar las palabras clave, ¿no? Nosotros registramos, como muchos de ustedes, los artículos en el repositorio, los artículos científicos que están publicados en Scopus, en Web of Science, los registramos en el repositorio, y lo que hacemos es copiamos el resumen, le damos al chat y le pedimos que nos dé 10 palabras claves adicionales. Esas 10 palabras los copiamos y los pegamos en cada registro, ¿sí? Hicimos la prueba también de pedirle que nos dieran los descriptores también, y nos dan también los descriptores. Les puedo pedir que me den los descriptores de PubMed o de alguna en particular, y también proporcionan. Obviamente que hacer esta actividad de manera aislada no tiene mucho sentido si es que esto no está enmarcado en una política de
visibilidad, ¿no? Nosotros en el caso de UPC tenemos ya hace algunos años una política de posicionamiento web enmarcado sobre los criterios de Webometrics, y esta actividad se enmarca en esa línea, ¿no? Sumamos, repito, el número de 10 palabras claves adicional a lo que tiene el documento, ¿sí? Lo que nos toca ver ahora a fin de año, y esa es parte de la actividad que nos falta, es medir cuánto de visibilidad ha aportado esta actividad al total de lo que vamos a medir. Otra actividad también que estamos internamente trabajando es el tema de la extracción de los metadatos, ¿no? Para esto, obviamente ChatGPT todavía no tiene sus fortalezas en esta parte, y lo que utilizamos acá es el Claude 2, la versión de pago, para poder cargar archivos en PDFs, y lo que hacemos es extraer los metadatos en Dublin Core, ¿sí? Ese archivo generado lo pasamos o lo convertimos a un formato CSV. Y para aquellos que trabajan en DSpace saben que se puede importar esos archivos en formato CSV, ¿no? Esto es algo que estamos haciendo internamente, estamos probando. Obviamente que seguramente vamos a tener que trabajar más para hacer de manera masiva todo un procesamiento, ¿no? Imagínense que ustedes reciban una tesis, lo suban al chat, les dé ya el metadato y eso lo inserten o lo incorporen o lo importen al DSpace, ¿sí? No vamos a tener que estar digitando el título, el autor, etc., ¿no? Todos los metadatos que nos pide la guía LICE. También les decía que en el caso del ChatGPT, en sus versiones iniciales, no permitía subir archivos. Hoy en día sí, ¿no? Ya incorporaron los transformes, y ahí lo que uno puede hacer es cargar los archivos CSV y pedirle que nos haga esto de acá. Por ejemplo, tablas, comparaciones, ¿no? Le podemos pedir que genere este tipo de nubes. Si bien es cierto, podemos hacerlo con otros productos. Sí, correcto. ¿Cuál es la ventaja de repente utilizar esto? Que es más rápido, más sencillo, y no necesitamos que una persona esté entrenada en algún software en particular, ¿sí? Lo que sí, obviamente, como le dije también ayer al grupo en el taller que estuvimos, que para esto se necesita la versión de pago, ¿no? La versión de gratuita realmente no es recomendable para utilizarlo en el ámbito académico, ¿no? Y mucho menos para hacer este tipo de actividades. También podemos cargar una imagen, por ejemplo, la imagen de los que han utilizado el WebViewer, podemos cargarle una imagen y pedirle que nos haga un análisis de lo que está viendo. Si yo no sé qué significa ese gráfico, coloco y le pido que me dé una explicación, y ahí tengo la interpretación, ¿no? En la lámina que está en el lado izquierdo también, lo mismo, ¿sí? Otro formato u otra manera de visualizar esa explicación de cada uno de los gráficos que estamos viendo, ¿sí? Algunas recomendaciones. Obviamente que hay que participar de los grupos de discusión académicos, ¿no? El personal que trabaja en biblioteca, involucrarse en los grupos académicos para poder conocer las actividades que están desarrollando los docentes, ¿no? O capacitar en todo caso. En UPC tenemos un grupo que ya se ha ampliado, en donde participa, el equipo de biblioteca participa en esas reuniones con docentes, y ahí tenemos una serie de feedback de herramientas, recursos que utilizan los docentes con sus alumnos. El poder desarrollar alguna actividad, algún proyecto en el marco de inteligencia artificial requiere que contemos con datos, ¿sí? ¿Cuántos repositorios de datos tenemos en Perú? Contaditos, ¿no? 4 o 5 proyectos en producción de repositorio de datos. Si no empezamos a trabajar eso, no vamos a poder hacer proyectos de gran magnitud mediante este tipo de herramientas, ¿no? Siempre vamos a tener que consumir información de afuera, ¿sí? Entonces, ahí creo que hay una tarea importante en promover el tema del repositorio de datos, la ciencia abierta. Las competencias, está de más decirlas, creo que hoy en día es más notorio que el personal, sobre todo de biblioteca, esté más capacitados con los recursos y la forma como trabajan este tipo de herramientas, ¿no? Y obviamente las políticas o los temas éticos, que es importante en este tipo de iniciativas. Bien, muchas gracias, y en todo caso las consultas lo podrían tener ahí. Gracias. Gracias a Livio Guaroto de UPC por esta presentación. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es una presentación que se denomina Estrategias y Prácticas Innovadoras en las Bibliotecas Universitarias, explorando la experiencia del usuario.
Para ello ya nos acompaña Cristian Vera, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador. Cristian Vera tiene una maestría en calidad y productividad por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ingeniero en auditoría y control de gestión y auditor, contador público autorizado. Posee un diplomado en enseñanza y learning, cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en asesoría contable, tributaria y de gestión de calidad. Ha sido director de la biblioteca de SPOL, revisor de artículos científicos para la revista Compendium y revisor de contribuciones para los congresos de Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions. Recibimos entonces a Cristian Vera del Ecuador para su presentación con un aplauso. Bien, buenas tardes con todos, muchas gracias por estar presentes, muchas gracias al Celso por la invitación a este evento y también gracias por todo lo que has hecho para organizar estos 2 días, ha sido un evento muy importante. Bien, como ya lo mencionaron, yo fui director de la biblioteca de SPOL desde el 2019 hasta el 2013, hasta abril, y bueno, tenía una presentación de más o menos 30 minutos, pero por aras del tiempo vamos a tratar de hacerlo mucho más comprimido, ¿sí? Bueno, un poco también le iba a mostrar la típica, ¿no? Las imágenes de la biblioteca anterior, ahora, vamos a pasar eso, que lo han visto muchas veces, así ya han visto las bibliotecas ahora, es más, la de aquí es bastante parecido a lo que ustedes ven acá. La presentación, que igual se la han de pasar a todos, estaba partida en 2 grandes secciones. La experiencia que tuve dentro de la biblioteca de SPOL durante 4 años y un poco hablar de la experiencia del usuario o el enfoque UX. Entonces, la parte aburrida de explicarles lo que hice lo vamos a pasar, ¿sí? Un poco sí les voy a presentarles SPOL, igual para que tengan como referencia. Somos 8 facultades dentro de la SPOL, es una escuela politécnica, Escuela Superior Politécnica del Litoral. Son 8 facultades netamente de ingeniería y 2 que son de humanidades. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, soy profesor ahí. Tenemos una escuela de posgrado, la SPAE, y tenemos, como ven ahí, algunas áreas de investigación. Somos alrededor de 10.000 estudiantes y 800 profesores, ¿sí? De los 10.000, el 10% más o menos son de posgrado. Okay. Bueno, un poco como les decía, esta es la parte que le iba a explicar de cómo vi la biblioteca, cómo la recibí, el enfoque que se tuvo, lo que se quería hacer desde el comienzo. Un poco lo que pasó durante la pandemia, que nos obligó a acelerar todo el cambio que queríamos hacer dentro de la institución. Es decir, desde que entramos en el 2019 veíamos que había que hacer cambios, pero la pandemia nos obligó a acelerar esos cambios. Uno de esos cambios que se aceleraron, y un poco lo voy a comentar, era el tema de la digitalización. Antes teníamos bastantes libros físicos, y aún los tenemos, pero nos dimos cuenta que de los libros físicos tenemos alrededor de 40.000 libros. Prácticamente 1.000 o 1.500 libros eran los que más consultaban los estudiantes. El resto eran libros que no consultaban mucho. Entonces de ahí, con la pandemia, nos dimos cuenta que lo que teníamos era un montón de papeles que cogían polvo y nadie los revisaba. Entonces, en parte, se empezó a hacer más espacio y esos libros antiguos se los pasó a una bodega pasiva o a un almacenaje pasivo, digamos, una biblioteca ya no abierta, ¿no?, para esos libros, y dejamos el espacio abierto para el trabajo de los estudiantes y los libros más recientes, que eso sí lo mantuvimos, y aparte los digitalizamos algunos, ¿okay? También, bueno, cambiamos un poco el esquema de colores. Antes era un solo color todos los muebles, lo retapizamos y pusimos todos los colores de la facultad, ahí para que vean rápidamente cómo están ahora los muebles. Una apuesta arriesgada porque pasar de un color monocromático azul, más o menos que era el color de la institución, pasar a un collage de 8 o 9 colores era arriesgado, pero lo que hicimos fue tomar los colores de la SPOL. Cada facultad tiene su propio color.
Como les digo, hay muchísimas cosas que hicimos, pero no me alcanzaría el tiempo para explicarles. Entonces lo que quisiera enfocarme es en esto, que creo que lo más importante es la idea que quiero dejarles hoy día. Una de las cosas que nos permitió cambiar fue el enfoque de experiencia del usuario, o UX. Este enfoque realmente no nace para bibliotecas, de hecho no nace propiamente en servicios, más bien nace, o se ha desarrollado bastante con el tema de desarrollo de software, o desarrollo también de implementos que sirvan para las personas, ¿no? En temas de innovación. Sin embargo, cada vez se lo va usando más para servicios. Por ejemplo, en el caso de Walt Disney, él desde hace mucho tiempo, cuando implementó todo su tema de Disneylandia, él aplicaba este concepto, tal vez no con el nombre de UX, pero aplicaba el concepto de fijarse qué es lo que hace, qué es lo que quiere el usuario antes de cualquier otra cosa. Pero luego ya en los años 90, Don Norman, él con este libro, The Design of Everything Things, él ya le puso nombre y apellido y habló de la experiencia del usuario. ¿Okay? Un poco para entender esto, la experiencia del usuario, hay que distinguir un par de cosas. Primero, distinguir entre característica y entre beneficio. Entonces, si ahorita les pregunto a ustedes, ¿cuántos gigabytes de memoria tiene su teléfono celular? ¿Quién me contestaría? ¿Tiene 8? ¿Tiene 16? ¿Tiene 128? De todo un poco. Pero a ustedes no les importa mucho cuántos gigabytes tiene su teléfono. ¿Qué es lo que les importa? Que ande rápido, que tome buena foto, que no se llene rápido la memoria. Entonces, ustedes como usuarios lo que buscan es el beneficio. Y el que provee el servicio es el que tiene que buscar las partes técnicas para satisfacer ese beneficio, o satisfacer la necesidad que ustedes tienen y obtengan un beneficio. Entonces, eso lo entienden las grandes compañías, lo entiende Apple, lo entiende Huawei, y lo entienden las grandes empresas que dan servicios como los bancos, y por eso cada vez vemos que las aplicaciones cambian, se actualizan, mejoran, los servicios cambian, mejoran, los teléfonos cambian, porque se enfocan en el beneficio de las personas. Es más, aquí hoy día justamente han escuchado cómo algunos de los proveedores han cambiado el funcionamiento de su página web enfocado hacia qué, hacia el beneficio del estudiante. Justamente lo escuchaba Jairo, creo que era en la mañana, de Digital Content, creo que era, y él hablaba de cómo ahora tienen una inteligencia artificial para buscar contenido de los libros. O sea, antes yo también somos usuarios de esa plataforma, y claro, uno quería un libro, tenía que ir a buscar el título del libro. Pero ahora, de lo que pude ver, básicamente usted pone un tema, le busca la información, la definición, se lo cita y le da los libros que contienen información sobre ese tema. Es muy distinto a lo que se hacía hace mucho tiempo, donde cada uno tenía que ir a buscar el libro, ¿verdad? Entonces, los proveedores de los servicios que le dan a las bibliotecas han trabajado en eso. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como bibliotecas para mejorar nuestros servicios enfocado en qué? En el beneficio de nuestros usuarios. Entonces, para eso también hay que entender un par de cosas más. Primero, comprender cómo era el esquema o los actores principales de las bibliotecas antes y cómo es ahora. Entonces, si pensamos en el esquema tradicional, tenemos a los típicos usuarios, estudiantes, profesores e investigadores. Y básicamente lo que tenemos son bases de datos, referencistas, integradores de contenido, catálogos, libros, etc. Pero cuando ya pensamos en una biblioteca contemporánea, viendo hacia el futuro, estamos hablando de que los usuarios ya no solo son 3 tipos de personas, es un sinnúmero de personas en un sinnúmero de lugares que pueden interactuar con la biblioteca. Y hablamos siempre de personas, de diversidad, de globalización, de jerarquía, de comunicación, de tecnología, evidentemente, ubicua, está en todos lados, y de creación, ¿sí? Entendiendo eso, veamos un concepto más. Este autor, David Harmeyer, hablaba de cómo se planifica la biblioteca para el futuro, y él citaba a otra autora, que es Darlene Fischer, y hablan de la confianza radical, que tiene que ver con lo de la jerarquía que vimos hace un momento. ¿Qué es la confianza radical? Ella dice, ¿no?, para definirlo,
no tenemos 1 millón de clientes, usuarios o patrones. Tenemos 1 millón de participantes y co-creadores. La confianza radical se trata de confiar en la comunidad. Y eso significa entender que la inteligencia colectiva muchas veces puede ser más eficiente que la inteligencia que podamos tener como administradores de estos centros de información, ¿sí? Porque al final nosotros lo que sabemos es desde la parte técnica qué es lo que se tiene que hacer con la administración de la información. Pero lo que tenemos que preguntarnos es cómo quieren nuestros usuarios consumir la información que nosotros técnicamente las tenemos disponible, ¿sí? Y bueno, con estos 2 conceptos pasemos a explicar brevemente lo que es la experiencia de usuario, que es el concepto que en cierta parte se aplicó en la SPOL y se trabajó en algunas cosas, todavía queda mucho por hacer, pero bueno, se está en el camino. ¿Qué es la experiencia del usuario? Es un conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo concreto. Como les decía, está enfocado más a la parte tecnológica, dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Ustedes pónganse en el lugar de usuarios, cuando van a comer, cuando hacen uso de cualquier servicio. Usted no se lleva una impresión más o menos de algo. O le va bien o le va mal. Cuando le va bien, le dice que le fue súper bien en su experiencia. Y cuando le va mal, dice que le fue más o menos. Porque nadie está malo para decir que le fue mal. Dice, ¿cómo te fue? Más o menos. Traducido, le fue mal. Pero no lo quiere decir así. Entonces, realmente en el fondo o no va bien o no va mal. Entonces, la experiencia del usuario trata de que usted identifique qué es lo que va a hacer que a su usuario sienta una percepción positiva o negativa de la experiencia que tuvo con su servicio. Ahora, ¿qué es el diseño de la experiencia del usuario? Es un proceso enfocado en aumentar el nivel de satisfacción de un usuario respecto de un producto o servicio, mejorando la funcionalidad, facilidad de uso y conveniencia. ¿Okay? Entonces, tengamos claro, ¿no? La experiencia del usuario es, a la final, la percepción que se llevan las personas que usan nuestro servicio. Y el diseño de la experiencia es un proceso para mejorar esa experiencia. Entonces, como vimos, es un proceso. Tiene 5 etapas. Primero es determinar los dolores de los usuarios. ¿Qué es lo que realmente le importa a nuestro usuario? Una vez que tenemos claro eso, tenemos que personificar a nuestros usuarios, porque hay diferentes tipos de usuarios en la biblioteca. Y cada uno va a tener diferentes dolores o diferentes necesidades. Luego hay que mapear la experiencia que tiene ese usuario. Luego hay que plantear una alternativa para mejorar esa experiencia y generar un prototipo. Nuevamente, la palabra prototipo suena a un objeto, pero también los servicios se prototipan, ¿sí? Se ponen a prueba, se hacen pilotos y luego se evalúa y se implementa. Entonces veamos brevemente en qué consiste cada uno de los puntos o cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos comprender los dolores de nuestros usuarios? Un término suena feo, pero tiene que ver básicamente con comprender qué es lo que quiere nuestro usuario, qué es lo que le afecta. Entonces usted tiene que pensar en función de todos sus usuarios. ¿Quiénes son los usuarios de biblioteca? Todos me dirían tal vez estudiantes, profesores, investigadores, las facultades, los administrativos, las personas externas, nosotros mismos. Es decir, prácticamente toda la universidad puede ser, o toda la comunidad puede ser usuario de la biblioteca. Entonces, primero, de una vez que hay que entenderlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de entrevistas, es decir, directamente pregúntele qué necesita. Claro, todo esto se lo hace con una estructura, ¿sí? De forma planificada. También funcionan los grupos focales, porque a veces, pues, con una entrevista, o una persona o 2 personas, el tiempo hay que optimizarlo. Y en los grupos focales también hay otras interacciones que ayudan a obtener mejor información. Y encuestas. Si se dan cuenta, los 3 instrumentos buscan lo mismo: obtener la información del usuario, qué es lo que necesita el usuario realmente, solo que cambia la forma en que se lo obtiene. ¿Okay? Lo primero, entonces, en resumen, pregúntele. ¿Cómo comprendemos qué le duele al usuario? Pregúntele directamente. Luego, personifique, ¿no? Por ejemplo, aquí en la universidad hicimos con un grupo de estudiantes de una materia que ellos ven esta herramienta, implementamos esto y ellos personificaron a varios actores, vamos solamente a poner 2, al estudiante y al profesor.
Cuando hablamos del estudiante, ¿sí? Ellos ahí lo personificaban y decían, bueno, ¿qué es personificarlo? Es ponerse en el lugar del estudiante y decir qué piensa y siente el estudiante, qué es lo que ve el estudiante, qué escucha respecto del servicio a la biblioteca del estudiante, qué dice y hace el estudiante, qué lo frustra y qué lo motiva, ¿sí? Todo eso son lo que realmente se captó de información de los estudiantes de SPOL por allá en el 2019-20 más o menos, ¿sí? Fue entre esos 2 años. Y eso es lo que nos dábamos cuenta, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que sabemos qué es lo que la persona piensa, siente, ve, escucha, pero realmente hay que conocerlo de primera mano. Con esto en mente nos vamos a leer todo eso. También hicimos del profesor, porque lo que el profesor le afecta no es lo mismo que le afecta al estudiante. Hay cosas que pueden ser en común. Por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta que había en común era la falta de libros, porque no teníamos todos los libros que estaban en los contenidos de asignatura. Entonces, ese era un punto en común, la poca cobertura de libros de referencia básica. De hecho, estaba como el 25% más o menos en el 2019, ahorita ya está cercano al 100% para este año. Igual es un tema que nunca acaba porque después de 3-4 años cambian los contenidos, actualizan los libros y volvemos al punto anterior. Una vez que ya tiene personificado a su usuario, hay que hacer un mapa del recorrido. ¿En qué consiste esto? Consiste en ver cosa por cosa, punto por punto que la persona va haciendo cuando entra y va a hacer uso de la biblioteca, ya sea virtual o presencial. Pensemos en la parte presencial, ¿no? Desde que la persona pasa la puerta de la biblioteca, ¿qué sucede ahí? ¿Quién lo atiende? ¿Cómo entra a la biblioteca? ¿Qué le piden para entrar? ¿Cómo lo saludan? ¿Cómo lo atienden? ¿Cómo responden sus preguntas? ¿Cómo está el asiento donde hace sus trabajos? Si el libro está o no está. Es decir, todo lo que la persona va sintiendo. O todos los puntos en los cuales va a tener una posible experiencia positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, las percepciones hasta aquí, no neutral, positivo arriba y negativo abajo. Entonces, al principio teníamos bastantes puntos en negativo, ¿sí? Y principalmente lo que más les afectaba era la búsqueda de libros, porque no encontraban los libros que querían, ¿okay? Nuevamente, haciendo con el profesor lo mismo, aquí en cambio el enfoque era un poco distinto, pero igual al final terminaba siendo el problema en búsqueda de libros. Es decir, el profesor que iba a la biblioteca también iba más que todo por conseguir un libro, y resulta que tampoco lo encontraba. Entonces también tenía su propio mapa de recorrido, su mapa de experiencia que se llama. Entonces, ¿cuál es el reto? Es luego de un tiempo, acá todavía falta un poco más para implementar todo el proceso, hay que volver a hacer este mapa de experiencia, pero ya con las mejoras implementadas, y en teoría todos los puntitos que están aquí abajo deberían irse para arriba, o al menos la mayoría, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienen, en resumen, vamos acá nuevamente a nuestro gráfico, ya tiene los dolores identificados, tiene personificados a sus usuarios, los tiene mapeados, la experiencia que tienen, pasa al planteamiento. ¿Y cómo hace el planteamiento de las soluciones? Aquí en cambio le incorporamos una herramienta que la tomamos prestado de la metodología Design Thinking, que es diseñando el pensamiento, y que básicamente sirve para innovar, como para crear ideas, ponerlas a prueba, e evaluar y volver a intentar. Entonces, ¿cuál es el enfoque del doble diamante, se llama este? Usted al principio tiene muchas necesidades por cubrir. Entonces usted, cuando descubre, se da cuenta que hay muchos problemas, se aumenta bastante la cantidad de problemas, pero luego tiene que ir definiendo qué es lo que realmente va a poder atacar. Y luego, claro, una vez que lo define, tiene que empezar a desarrollar. Hay muchas ideas que pueden solucionar ese problema. Entonces también las ideas empiezan a ser muchas, pero luego tiene que ya definir un prototipo y entregar algo. Y evalúa los resultados, y con base a esos resultados vuelve a probar y sigue en este círculo hasta que usted logre satisfacer enteramente a su usuario. ¿Okay? Entonces, creo que sí estoy todavía dentro de los 15 minutos, o no. En todo caso, fue más corto de lo que pensaba la presentación, porque como les decía, también les iba a contar un poco más de las cosas que hicimos ahí en la SPOL. Pero, en resumen, ¿cuáles son los principios para diseñar una experiencia del usuario agradable?
Primero, céntrese en el usuario, es decir, por un rato despójese del tema técnico de cómo se cataloga, cómo se ordenan los libros, cómo tiene que ir la página web. Por un momento, despójese un rato de eso y póngase en el lugar del usuario. ¿Cómo él quiere que estén los libros distribuidos? ¿Cómo él quiere ver la información? ¿Qué servicio necesita de la biblioteca? Esto se llama el proceso de empatización. Tiene que ser empático con el usuario. Hay varias técnicas también para empatizar. Sea coherente con las soluciones que usted plantea. Tiene que jerarquizar las soluciones, porque creo que es un mal que nos pasa a todos. No, no mal, es un tema, es una realidad. Los recursos son escasos, entonces usted se va a dar cuenta de cuando hace esta experiencia de usuario, le van a salir ideas que a la final, para satisfacer al usuario, usted puede hacer maravillas, pero todo eso cuesta y no hay dinero. Entonces tiene que centrarse en lo más importante, lo que realmente satisface al usuario de mayor manera, y de ahí poquito a poco ir trabajando en las demás situaciones. ¿Okay? Entonces tiene que jerarquizar lo más importante. Que sean accesibles las soluciones que usted plantea para el usuario, que sean de fácil usabilidad, y siempre, cuando plantee las soluciones, que sean simples. Manténgalo siempre simple. ¿Okay? Y eso básicamente quería decirles. En verdad, disculpen lo corto del tiempo, pero eso es básicamente. Gracias. ¿Preguntas? ¿Le das para preguntas? No sé. Muchísimas gracias a Cristian. Vamos a continuar con la presentación denominada Desarrollo de colecciones bibliográficas en formato digital. Para ello ya está con nosotros Berríos Capozzo Álvarez, de la Institución Científica del Perú. Berríos Capozzo es comunicadora social con maestría en Administración Estratégica y Negocios y especialización en Marketing Empresarial y de Servicios, con experiencia profesional de 8 años en el área de Comunicaciones, Marketing y Relaciones Públicas en el sector de servicios. Tiene experiencia de trabajo en planificación de estrategias de marketing, elaboración de plan de marketing para el incremento y fidelización de clientes, monitoreo de los indicadores de gestión institucionales. Además, evaluación y desarrollo de propuestas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Ella va a tener a su cargo la presentación denominada Desarrollo de colecciones bibliográficas en formato digital. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias. Para los que no me conocen, seguramente sí hay muchos que ya me ubican, ¿verdad? Mi nombre es Berríos Capozzo, soy representante de la empresa Grupo Difusión Científica. Nosotros somos una empresa mexicana que comercializa soluciones tecnológicas, por 35 años. Hace dos meses aproximadamente cumplimos 35 años en el mercado latinoamericano, y en Perú estamos ya aproximadamente unos 10 años, entonces somos una empresa bastante consolidada en esta parte o en este territorio del mundo. Y entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de colecciones en formato digital. Creo que todos los que estamos aquí reunidos en la sala estamos buscando justamente cómo optimizo los datos y la información en mi biblioteca, ¿verdad? Entonces, les quiero hablar justamente de que ahora y la tendencia en las bibliotecas, pues básicamente está guiada en el tema de la selección específica de títulos, ¿no? De libros. Ya no hablamos de colecciones muy grandes o cuantiosas, porque de repente por ahí las estadísticas de uso pues son muy bajas. Vemos que pues hacemos una compra de 20.000 libros y solamente el 2-5% de esos 20.000 libros son utilizados por nuestros estudiantes.
Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está buscando en la actualidad? Pues hacer una selección más a la necesidad de nuestras escuelas profesionales y más a la necesidad de nuestros estudiantes y de nuestra plana de investigación, ¿no? Nuestros docentes investigadores. Esto a la vez nos ayuda ¿a qué? Nos ayuda a racionalizar en los presupuestos, porque cuando hablamos de colecciones, pues estamos viendo que muchas veces las colecciones resultan bastante costosas. Hablamos no de pocos soles, hablamos de miles de dólares. En algunos casos sí es conveniente, porque si algunas casas editoriales pues dicen, me compras la colección y los precios te las rebajo y llegas a tener y obtener información importante, grande, a precios más baratos. Pero al momento de hacer esta selección específica de información, pues vamos a hacer este uso racional de presupuestos, que es lo que queremos para poder obtener mayores recursos para nuestros sistemas de biblioteca. Esto deriva también en el tema de la gestión eficaz de licencias, o sea, cuánto contenido voy a tener de información para mi biblioteca, y la variedad de casas editoriales, la variedad de bases de datos, la variedad de bibliotecas virtuales que yo voy a poder adquirir gracias a ese uso racional de información que voy a obtener al momento de comprar mis recursos. Bueno, entonces aquí les quiero hablar de dos modelos que trabaja el Grupo de Difusión Científica. Hablamos de un primer modelo que son los llamados agregadores de libros electrónicos, ¿no? Les pongo aquí dos ejemplos que son Bibliotecnia y Bielbooks. Estos, ¿por qué se les llama agregadores de libros electrónicos? Justamente porque dentro de estas plataformas ustedes van a poder encontrar más de 100 casas editoriales con diferentes títulos, ¿no? Para las diferentes áreas del conocimiento. O sea, estamos hablando de plataformas multidisciplinarias donde ustedes van a poder hacer esta selección de libros específicos, donde hablábamos en el primer PPT, donde se habla de esta información específica, ¿no? de búsqueda de información, pues la vamos a poder obtener en los agregadores. Entonces aquí les damos la oportunidad de que ustedes puedan hacer la selección de los libros uno a uno, título a título, en cualquier modelo de comercialización, ya sea multiusuario, monousuario, y ofreciendo una gran variedad de casas editoriales. Y por otro lado vamos a hablar de editores, no agregadores, sino de casas editoriales. Uno de los ejemplos es Taylor & Francis. Esta es una editorial con la que nosotros trabajamos, que trabaja tanto para revistas como para libros electrónicos. Pero si hablamos hoy estamos hablando sobre este tema de optimizar nuestra información y hablamos de libros electrónicos o de formatos de ebooks, vamos a encontrar estos dos aliados importantes, que son CRC Press y Routledge, ¿no? Para ciencias sociales y humanidades y áreas de ingeniería. Son materiales, o si ustedes consultan, seguramente ya hay investigadores o hay profesores que trabajan o bibliotecas que trabajan con áreas de investigación, pues van a dar cuenta que son editores muy, muy queridos por justamente estas personas que se dedican al área de investigación. Entonces aquí también nosotros podemos encontrar este tema de esta casa editorial, donde juntamos información importante y mucho más específica y especializada. Encontramos temáticas, por ejemplo, para usar un área específica, ¿no? Puede ser ingeniería de minas, que a veces es difícil encontrar, ingeniería pesquera, ¿no? Ingeniería industrial, mecánica, automotriz. Entonces habla de colecciones muy específicas en el área del conocimiento. Y no vamos por estas áreas multidisciplinarias, sino que vamos por áreas mucho más específicas para hacer la selección de nuestros libros. Entonces ahí va la diferencia entre los agregadores de libros electrónicos y, por otro lado, estamos hablando de las casas editoriales. Bueno, aquí van a ver un pantallazo de cómo se ve la plataforma en Bibliotecnia. En Bibliotecnia tenemos, como les decía, más de 100 casas editoriales. Ahí pueden ver algunas. Son muy pocas las que se muestran aquí. Sin embargo, si voy a poder entrar a este enlace, vamos a poder navegar un poco por la plataforma. Parece que por aquí.
Ok, estamos ingresando a Bibliotecnia, esta que yo les mencionaba que es una plataforma agregadora de libros electrónicos. Dentro del catálogo, no lo estoy proyectando, discúlpenme. Ahora sí. Bien, entonces estamos hablando aquí de Bibliotecnia, que les mencionaba nuevamente, les repito, es un agregador de libros electrónicos, donde vamos a encontrar más de 100 casas editoriales, ¿no? Aquí estamos viendo en la parte inferior, donde estoy marcando con el cursor editoriales, ¿verdad? Vemos más de 100 casas editoriales. Dentro de estas 100 casas editoriales vamos a ver todas las temáticas relacionadas al área del saber, ¿no? Aquí tenemos las temáticas y vamos a poder observar los libros en formato digital, pero como se verían en la versión impresa del libro. Entonces hace una vista más dinámica del libro y eso nos ha ayudado a que los estudiantes pues mejoren el tema de su búsqueda en información, porque pues cuando ven algo en texto probablemente les es mucho más complicado ir y leer todo el texto para ver cuál es el título del libro, si me interesa o no me interesa el contenido. Entonces en este caso en particular el libro se muestra como se vería en su versión física. Cuando ingresamos al libro vamos a poder ver igual la portada y los datos generales del libro, que es información importante, ¿verdad?, para generar las citas o las referencias bibliográficas, y aquí vamos a tener el resumen. Ya no voy a entrar específicamente al libro, pero pues podemos ingresar al libro a ver en su formato, a verlo en su formato en PDF o en su formato EPUB, en cualquiera de las dos versiones, y vamos a tener esta información ya mucho más específica para generar notas, subrayados, lo mismo que nos ofrecen muchas otras seguramente plataformas, pero que en este caso, les vuelvo a repetir, permite que ustedes personalicen la información, porque pueden hacer una selección título a título de los libros. No vendemos nosotros o no se comercializa Bibliotecnia por colecciones, sino se hace una selección de cada uno de los libros que sean más pertinentes para sus áreas temáticas. Bien, y el otro agregador que sí me gustaría mostrarles es este VLBooks. VLBooks es bastante interesante y quiero aquí enfocarme en un tema importante. Muchos de ustedes seguramente están buscando libros que nos ayuden con el tema de la discapacidad visual, ¿no? En las universidades ya lo ponen como un requisito indispensable para el licenciamiento. VLBooks nos permite tener esta visualización de los libros en su formato EPUB para que ustedes puedan realizar la búsqueda de información con la opción del audiolibro, pero también con algunas otras características que les voy a mostrar en este momento. Voy a actualizar, me parece que es un tema de actualización. Bien, entonces, si nos fijamos aquí tenemos la portada igual del libro y en la parte de configuración vamos a poder cambiar el lenguaje. Estos libros vienen normalmente en formato en inglés, pero podemos cambiar el idioma, ¿no? Y podemos, por ejemplo, poner el libro en español. Vamos a esperar el internet, no sé si es el que a mí me resulta que está un poco lento. Pero aquí podemos hacer la modificación del lenguaje, acá, ¿ven? Ya me apareció en español y lo aplico. Entonces se va a ver una traducción dentro de la misma plataforma del libro al español o al idioma que nosotros deseemos tener. Pero también me permite el tema de la accesibilidad, esto que yo les mencionaba sobre el tema de las discapacidades, ¿no? Donde podemos hacer contrastes en los textos, podemos trabajar en tema de dislexia, podemos poner una regla para que el estudiante pueda leer entre párrafos, entre inclusive fragmentos de oraciones, y esto inclusive con fondos de color, de diferentes formas para que el estudiante pueda acomodarse de la mejor forma
y pueda tener una mejor visualización del libro. Fíjense, ¿no? Y también aquí no traduje esta parte del libro, pero la podemos traducir y el libro se va a leer en el idioma pues normal que nosotros queremos, el español. Y aquí tenemos la opción de el audiolibro. Entonces el estudiante también va a tener la opción de escuchar el libro y tener todas estas otras que le permiten y que nos ayudan a cumplir con este requerimiento de tener libros para estudiantes con discapacidad visual. Bien, entonces para culminar y ya para cerrar, vamos a hablar de estas colecciones importantes de libros de la editorial Taylor & Francis, ¿no? Aquí sí hablamos de colecciones. En las otras dos que vimos como agregadores de libros estamos hablando de casas editoriales muy importantes, ¿no? De casas editoriales en habla hispana para bibliotecnia y la otra en inglés, que también trabaja con libros de editoriales importantes como por ejemplo Springer, está Elsevier, están los libros del mismo Taylor, están libros de universidades o por ejemplo está Cambridge, está Harvard, libros de estas casas universidad o de estos centros universitarios. Entonces ustedes pueden seleccionar esa información también título a título. Y dentro de Taylor, bueno, que ya es un editor en específico, vamos a poder encontrar las áreas temáticas. También dentro de la plataforma se puede hacer una traducción al español. Y aquí vamos a encontrar todos los libros por temáticas. O podemos ir por colecciones. Aquí, fíjense, tenemos casi todas las áreas del conocimiento, ¿no? Todas las áreas de estudio divididas en todas estas áreas temáticas y cada una con sus propias colecciones. Ustedes pueden adquirir estos servicios por toda la colección de los libros presentados por la plataforma, o pueden hacer una selección por años. Por ejemplo, ya me interesa, para el tema de ciencias de la salud, pues ya me interesa solamente la información vigente, ¿no? Que es del 2023-2022. Entonces solamente quiero y deseo adquirir este tipo de colecciones de estos 2 últimos años. Entonces ustedes hacen este tipo de suscripción o pueden adquirir toda la colección. Algunas áreas como ciencias sociales y humanidades, por ejemplo, en casos de historia que quieren información ya muy de atrás, pues a veces la compran completa. Entonces estas son las plataformas que nosotros estamos ofreciendo y que forman parte de esta primera presentación que les hice sobre hacer este uso racional de la información con los recursos que pues tiene Grupo Difusión Científica para ustedes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, para dar por concluida esta presentación. Entonces, muchas gracias, les agradezco a ustedes por su presencia. Y bueno, espero verlos pronto. Gracias. Muy bien. Y gracias a Veriosca Pozo Álvarez de Difusión Científica Perú por su presentación. Y voy a dar la palabra al señor Gustavo Orozco de .lit para presentar esta parte interesante de los premios. Recuerdan que les dijimos que tenían que ponerle el sticker a todos los casilleros de su ficha. Ahora los tengan, no los han entregado allá. A ver, vamos a ver. Con ustedes el señor Gustavo Orozco.
Quienes tengan sus hojitas pueden desglosarlas. Yo voy a pasar ahorita para recogerlas y entregarlas, ¿sí? Cinco, 4. Desglosen. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta participación en el día de hoy. Nuestra presentación no va a ser de bases de datos. Hoy nosotros vamos a tener el agrado de rifar una Alexa para los participantes que nos acompañan el día de hoy. Así que por favor tengan preparados sus celulares para escanear un código QR. Necesitamos que ustedes se registren para hacer la rifa de este gran premio para los asistentes del evento de Altamira. En nombre de McGraw-Hill y .lib, para nosotros es un gusto acompañarlos. Nosotros los estaremos acompañando mañana en una de las presentaciones virtuales donde haremos la exposición de los recursos de McGraw-Hill que tenemos a disposición en el área de salud, ingeniería y fisioterapia. Pero el día de hoy queremos aprovechar estos 5 minutos para que todos se puedan registrar y podamos en el transcurso, Paula, tú me confirmas de la gestión de la rifa, ¿a qué horas lo hacemos? Cuando terminemos. En la sesión virtual, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? En nombre de McGraw-Hill y de .lib, para todos los participantes, incluyendo autoridades y gestores del evento, tomen y escaneen el código QR. Él los va a llevar, ¿vale? Tú también puedes hacerlo. Queremos que todos se registren. Aparte de la rifa de la Alexa que estaremos entregando a los participantes, los usuarios tendrán acceso durante 7 días a las bases de datos de McGraw-Hill para que las puedan usar de manera ilimitada. Espero que todos me puedan confirmar cuando puedan hacer el registro y terminaríamos pues el cierre del QR para los participantes. Algunas personas, para dar indicaciones, el QR los lleva a una página de registro. Deben deslizar hasta el final de la página de resultados y él les dice solicite un acceso gratuito. Hacemos clic en la opción y vamos a tener que diligenciar los datos que nos pide el registro. Y para terminar, para cuando quieran activar la demostración, tómenle un print al código que les genera. Para aquellas personas que no pueden visualizar el QR por sus teléfonos, yo puedo acercarme a cada uno de sus asientos y le pueden tomar la foto de una manera más cercana. Aquí me dan otra opción. Al finalizar el QR vamos a poder ver un link que podemos también incluir en nuestro navegador y nos lleva a la página de registro. Para aquellos que terminen su registro, si levantan la mano, vamos viendo quiénes ya van terminando. Los invitamos también entonces a nuestra sesión de mañana de 10:30 a 11 de la mañana para presentar los recursos de McGraw-Hill y al finalizar esa presentación estaremos dando el nombre del ganador de la Alexa.
para hacérselo llegar lo más pronto posible. Muchas gracias, una muy buena tarde para todos. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Estamos seguros que va a estar bastante esperado el resultado del sorteo. A continuación voy a invitar a Cecilia Justino, directora de gestión del conocimiento de UPC, para las palabras de cierre y este momento de los sorteos también. Un aplauso para ella. Buenas tardes nuevamente, amigos, colegas. Yo sé que todos estamos cansados, hemos tenido 2 días bastante intensos de aprendizaje, de reencontrarnos, y creo que este tipo de eventos ayudan justamente a poder tener intercambio de experiencias, ver también qué tanto estamos avanzando en nuestras instituciones, las tendencias que hay en el mundo para las bibliotecas y para todos los procesos que nosotros hacemos. Creemos desde Altamira y el grupo organizador de este evento, que es también la Universidad de Lima, de SAN, UCIL, la Universidad Continental y UPC, la casa que hoy nos recibe, que este tipo de eventos nos va a ayudar a fortalecer nuestras relaciones. Esperamos que el próximo año otra universidad se anime a ser parte del grupo organizador y también a recibirnos sea en Lima o en cualquier otra parte del Perú. Y con eso agradezco a todas las personas, colegas, bibliotecarios, personal de biblioteca, que han venido desde diferentes partes del Perú a este evento. Sé que para ustedes es siempre un sacrificio de alguna forma gestionar en sus instituciones el permiso, hacer el tiempo para poder venir a este evento. Y de hecho también para los que estamos en Lima, que en este momento estamos operando, aún los ciclos de la universidad no se cierran, les agradezco infinitamente su tiempo, darle importancia a este tipo de eventos, hacerse el espacio. Bueno, lo que aprendan aquí, o lo poco, quizás, o mucho que se están llevando, no lo sé, lo puedan también ustedes compartir a sus colegas, compañeros que no han podido estar hoy y que sé que están al pendiente de los diferentes eventos que se han organizado en Lima durante este mes. Porque, bueno, a propósito de nuestro día, hemos tenido eventos la semana pasada, esta semana, y seguramente vendrán más. No tengo mucho que decirles más que mi agradecimiento profundo al equipo organizador, a nuestros proveedores, que algunos están aquí, otros están afuera. Gracias justamente a ese aporte que ellos nos dan y a esas alianzas estratégicas que generamos, es que se pueden organizar espacios como este y podemos disfrutar todos juntos de esto. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora vamos a pasar a la parte que la mayoría de ustedes han estado esperando, que son los premios. ¿Sí? Entonces pasamos a eso. Muchas gracias y vamos a iniciar, chicos, si me acompañan. Vamos a pasar con la cajita para el sorteo. Atentos porque, sí, exacto, vamos a darle el premio solo a los que están presentes. Tenemos, espero yo, premios para todos. Tenemos 21 premios. Voy a igual a mencionar, gracias al auspicio de la Universidad de Lima, a la Universidad de SAM, a UCIL y también a nuestros amigos proveedores. Muy bien, entonces empezamos con el primero. Vamos a ver, Katy, ¿a quién le da la suerte? Haciendo espera. El último premio es una tablet, gracias a nuestros amigos de UCIL y a algunos proveedores. Sandra Núñez. Milagros García. Joana Anco, ¿puede ser? Joana Anco. Pablo Soria. Hasta Trujillo se va nuestro premio. María Lertora. ¿Sí?
Manuel Domínguez. ¿Está Manuel? ¿No? No está Manuel. Gilmer Cayotopa. Ahí está Gilmer. Trilce Mercedes. Juan Torres Gamboa. ¿Sí? Noemí de la Flor. ¿Está Noemí? ¿No? Anita Prieto. Patricia Calderón. Montes Salas. ¿No está? ¿Montes Salas? ¿No? José Dosa. ¿Tampoco? Ah, sí está. Hernán Quispe Cambi. Hernán Quispe Cambi. También para Prieto. Luisa de Musga. Yolanda Prada. James Medina. Celso Atencio. Mónica Polaya. Sonia Valencia, para Colombia. Michelle Fabián. Y ahora nuestro ganador de la tablet. ¿Sí? Pedro Luis Ramírez. Nos vamos a tomar una foto para sus mejores sonrisas. Mientras se van ordenando un par de anuncios, el taller de Celso González se va a cancelar, así que aquellas personas que se inscribieron les pedimos las disculpas del caso, lo vamos a reprogramar, no se preocupen, les vamos a avisar. Y aquellas personas que se inscribieron al taller de Denis Cuellar, él ya los está esperando en la sala creativa, que está en el pabellón L, tercer piso. ¿Ya? ¿Ven la foto? ¿Aquí? ¿Acá nada más? No, pero aquí está adelante. Y si llenamos los espacios vacíos, mejor, claro. Sí, pasemos a la zona del centro. Ajá. Para llenar los espacios vacíos, pero ahí está acá. ¿Ah?
no van a entrar en medio. Vamos a entrar todos en medio. Si no alcanzan, siempre pueden estar como o de cuclillas o eso. O también pueden sentar muy bien. También se pueden sentar ahí en las escaleritas o estar paraditos a un costado. También pueden sonreír. Por eso cobran. No, iba a decir el saludito como despidiéndose para el próximo año. Esa, hasta el siguiente seminario. Muy bien. De esta manera entonces estamos terminando, llegando a la parte final de nuestro primer seminario internacional de bibliotecas académicas y especializadas. Muchísimas gracias a todos los que apoyaron, muchísimas gracias al equipo que estuvo detrás de todo el evento y que hizo posible estos 2 días de trabajo. Muchísimas gracias y hasta el siguiente año. Buenas tardes. ¿Por acá?